Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales, correspondiente a el quinto grado, titulado El suelo y su riqueza. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Una vez más, bienvenidos al canal Conexión Educativa Digital, el cual en esta oportunidad pues va a desarrollar el contenido, como dijimos, que lleva por título El suelo y su riqueza para los estudiantes del quinto grado. Y en el contenido que nos corresponde desarrollar en esta ocasión, vamos a estar viendo las temáticas que les comparto a continuación. Vamos a estar hablando de cómo las quemas dañan a el recurso suelo. Asimismo, vamos a comentar un poco qué sucede cuando se quema el suelo. También vamos a hablar cómo es que el suelo está compuesto orgánica y químicamente. Asimismo, vamos a hablar de la importancia del recurso suelo como el factor que nos puede permitir y nos posibilita lo que es la obtención de nuestros alimentos. También vamos a hablar de cómo se va dando a través del tiempo la formación de los suelos. Luego hablaremos un poco de cómo se clasifican los suelos partiendo de dos situaciones, por su vocación y por su composición. Y luego vamos a hablar sobre los factores que afectan al suelo. Bien, y ahí tenemos pues parte de la temática. Vamos a ver también un mapa donde vamos a tener la posibilidad de poder observar aquellas zonas mineras que se encuentran diseminadas pues por el territorio centroamericano. Y vamos a hablar un poquito sobre algunas medidas que se pueden tomar para proteger el recurso suelo. Y una vez vista toda la temática que vamos a estar tratando a través del presente vídeo, comencemos ya con el desarrollo del mismo. Y vamos a hablar sobre las quemas y el daño que éstas causan a los suelos, pidiéndoles que observemos detenidamente la imagen que se proyecta en estos momentos a través del monitor. La práctica de talar y quemar es una costumbre generalizada en Centroamérica. Dicha práctica no solo atenta contra el suelo y el clima, sino también provoca contaminación por humo, destrucción y cambios bruscos en la temperatura y en el hábitat. Bien, esta costumbre es muy utilizada en el medio centroamericano porque es una práctica que genera ahorro, ¿verdad?, en los costos de lo que es la preparación de las tierras para explotarlas de forma pues agrícola, es decir, es la preparación previa a la siembra de distintos cultivos a nivel centroamericano. Pero si bien es cierto, para el agricultor mediano, pequeño o grande, esta práctica puede constituir una práctica de bajo costo. Si lo medimos en términos de los daños que esto causa al suelo, pues vamos a ver de que si bien es cierto ahorra en el término económico, el daño que causa a los suelos pues es un daño inconmensurable. Y como tenemos ahí pues, ¿verdad?, recapitulando lo que hemos hablado, los daños que el suelo recibe ante esta práctica negativa desde el punto de vista ecológico para el recurso suelo, ya que decimos obviamente daña al suelo y a sus nutrientes,
Al mismo tiempo, esto genera una contaminación por humo. Esto genera cambios bruscos en la temperatura y recordemos que también produce destrucción al hábitat de muchos animales. Continuemos viendo sobre el tema que nos ocupa en esta ocasión y vamos a hablar sobre qué pasa cuando el suelo se quema. Los incendios destruyen los hongos y bacterias que viven en el suelo y que ayudan a descomponer la materia orgánica para convertirla en nutrientes. Lo mismo ocurre con las lombrices de tierra y otros microorganismos que viven en el suelo y que ayudan a su aireación y fertilización. Una buena práctica de la agricultura es colocar en los surcos los restos de las plantas que resultan de las chapodas o al rozar. Estos materiales orgánicos se incorporan al suelo y lo fertilizan, con lo cual se mejora el rendimiento de la cosecha. Bien, centrémonos en la imagen que compartimos en pantalla en estos momentos. Ahí tenemos una pregunta planteada y nos dice qué pasa cuando se quema el suelo. Bueno, primero tenemos que hay 4 capas, si podemos advertir ahí en la imagen. Hay la capa primera que se llama humus, que va desde los 10 hasta los 20 centímetros. Luego hay una segunda capa, que es la capa A. Esa pues abarca 1 metro. Y luego tenemos la capa B, que también tiene 1 metro. La primera capa o el humus contiene todos los nutrientes que se necesitan para el desarrollo de los cultivos, los cuales se queman rápidamente ya que estos pues están de forma más superficial. Son los que reciben directamente pues el efecto de las llamas. La segunda capa, que para este caso acá se ha denominado como capa A, esta capa es muy permeable y algunos elementos contaminantes pueden llegar a traspasarla siempre que se practica pues esa costumbre de quemar los suelos. Mientras que si nos vamos a la tercera capa, denominada en esta ocasión como capa B, tenemos que en ella se depositan los materiales arrastrados desde arriba, como puede ser la arcilla, los óxidos e hidróxidos metálicos, etc. Si nos vamos al otro extremo, ahí ya podemos cuantificar qué daños más específicamente reciben los suelos pues al ser objeto de quemas. Y tenemos, ya habíamos mencionado, la situación de la contaminación por humo, ¿verdad? Decimos que esto contamina el aire y contribuye al cambio climático, que ya lo mencionamos también. Decimos que altera el régimen de temperaturas. Cuando llueve, el agua arrastra partículas quemadas hasta el manto acuífero, que es lo que dijimos, que hay una capa que es permeable y eso pues puede ser arrastrado hasta ahí por la lluvia. Luego tenemos que el fuego puede salirse de control y quemar a la flora y la fauna, pues, ¿verdad? Es evidente que la flora sufre un daño y también sufre un daño la fauna, ya vamos a ver de qué forma. Decimos pues que afecta a la fauna y quienes se ven directamente perjudicadas son las hormigas y las lombrices, las cuales mueren a causa de estos incendios. El suelo necesita de las hormigas y las lombrices para crear laberintos que permiten que por ellos corra el aire, el cual sirve para oxigenar la tierra. También tenemos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, que el agua se contamina, algunos residuos llegan a gran profundidad y contaminan los mantos acuíferos, lo cual significa pues que cerca de ellos no puedan construirse pozos para pues poder extraer de ellos agua para el consumo de los animales y principalmente de los seres humanos. Continuemos. Vamos a hablar en estos momentos de la composición del suelo. Nos vamos a auxiliar de esta imagen, de la cual vamos a estar comentando después, y vamos a la información pues literal que tenemos y que deseo compartirles.
Diremos que el suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre y en la que se desarrolla la vida vegetal y animal. Su espesor y su fertilidad varía de unos lugares a otros, según sea su origen, uso y conservación. Cada tipo de suelo tiene un uso determinado. Su productividad depende del manejo adecuado y de los cuidados que reciba. El suelo fértil tiene abundante vegetación y en él se desarrollan diversos cultivos. Las características principales de los suelos son: generalmente presenta un color oscuro, casi negro. Otra característica es que contiene abundante material orgánico, como el humus, y otros elementos nutritivos del suelo, como la arena, el limo y la arcilla. Además, son suelos que retienen la humedad. Y también tenemos que estos suelos fértiles contienen partículas, las cuales permiten la aireación y filtración adecuada del agua. ¿Sabías que un suelo infértil puede dar origen a un suelo fértil? Cuando las plantas y animales mueren, su materia orgánica se mezcla con la tierra, produciendo el humus, que contiene abundantes minerales útiles para el desarrollo de las plantas. Así, en América Central se pueden observar tres tipos diferentes de suelos: los suelos arenosos, los suelos limosos y los suelos arcillosos. Sobre la imagen que tenemos en la pantalla, ahí tenemos básicamente un diagrama de cómo está distribuido pues las distintas capas que componen el suelo. Y podemos ver pues que la primera, como ya lo habíamos mencionado, es una capa donde se concentra la materia orgánica o también denominada humus. Hay una segunda capa que para este caso pues se le ha denominado mantillo, que es la parte donde podemos observar llegan las raíces de los árboles. Luego hay una capa intermedia, posteriormente hay una placa llamada roca madre y finaliza pues con un lecho rocoso, que como su nombre lo indica está formado más que todo por piedras. Pasemos a ver la situación de cómo a partir del suelo el ser humano obtiene sus alimentos. Bien. El suelo contribuye a producir los alimentos que mantienen la vida. Algunos alimentos se consumen directamente de las plantas y animales que los producen, como las legumbres y la leche. Otros alimentos se transforman en diversos productos a partir de las materias primas que provienen de plantas y animales. Los suelos fértiles son de vocación agrícola, permiten diversos cultivos y son de mucha importancia para Centroamérica, ya que la agricultura es una de las principales actividades humanas de la región. Muchos suelos centroamericanos son fértiles y tienen una capa profunda de buen suelo. Algunos son húmedos. Todos necesitamos un buen manejo de los suelos para conservar su fertilidad. En algunas zonas, la pérdida anual es hasta de 1.500 toneladas de tierra por kilómetro cuadrado. Hay dos fenómenos fundamentales que dañan mucho a la calidad de los suelos. En primer lugar, pues está la erosión y por otra parte también tenemos pues la situación referida a la tala de árboles. Ambas situaciones pues son negativas porque cuando hablamos de erosión estamos hablando de lo que en buen salvadoreño conocemos como aquellos terrenos que se lavan a raíz de la acción de la lluvia y que van perdiendo el humus, que como ya vimos anteriormente es la capa más superficial de nuestro
recurso suelo. Y también, ¿verdad? Obviamente la deforestación va haciendo pues que haya suelos que nosotros decimos van quedando pelones, van quedando sin vegetación. Y eso va haciendo que estos suelos se conviertan en suelos erosionados. Un tercer factor que pudiéramos mencionar que causa daños a los suelos es el pisoteo constante del ganado. Sabemos que el ganado, por su peso, hace que la parte donde ellos pisan, por donde ellos patean, se vaya volviendo pues un terreno sin vegetación. Y como dijimos, pues un terreno sin vegetación va fácilmente presa de la lluvia, la cual va a causar que dicho suelo pues se erosione y vaya pues haciéndolo perder su parte denominada humus, que es la parte donde están los nutrientes que hacen posible los cultivos y que los cultivos al mismo tiempo hacen o nos dan la posibilidad a las personas de poder obtener los alimentos a través de la siembra de distintos cultivos, como puede ser el arroz, el maíz, el frijol y pues también árboles de tipo frutal. Entonces ahí pues remarcamos la importancia que el recurso de suelo tiene desde el punto de vista que nos provee de la alimentación necesaria para poder hacer la vida sobre nuestro planeta. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a ver cómo es que se van formando los suelos y para ello nos vamos a auxiliar de la lámina siguiente. El proceso natural de la formación del suelo es un proceso muy lento. Este proceso requiere de cientos de miles de años. Es a partir de las rocas y la materia orgánica que se forma el suelo. Este proceso incluye la acción mecánica. Durante ella se fragmentan las rocas en pedazos cada vez más pequeños, por acción de cambios continuos de temperatura y luz solar. En este proceso también participan las raíces de las plantas, las cuales penetran en las grietas de las rocas, las hormigas y otros organismos pequeños que viven en el suelo. Existe una segunda acción, la cual es conocida como la acción hídrica o del agua. En esta, la lluvia y el agua en general ablandan las rocas y las fragmentan hasta llegar a convertirlas en polvo, el cual contiene arena, limo, arcilla y minerales. Ahí podemos ir viendo en la pantalla, ¿verdad?, cómo pues estos dos procesos descritos anteriormente pues se van dando a través del tiempo. Cuando plantas y animales mueren, se reincorporan al suelo, produciendo humus, el cual se combina con el polvo procedente de las rocas desintegradas, dando forma así a lo que nosotros conocemos como suelo. Ahí abajo, pues en esa especie de flecha en color rosa, podemos ir viendo el tiempo y los avances que va teniendo pues este proceso de formación del suelo, el cual hemos descrito pues con anterioridad. Pasemos a continuación a hablar un poco acerca de cómo se clasifican los suelos y a partir de qué criterios se hace dicha clasificación. Ok. Tenemos pues que el suelo se clasifica de dos formas distintas, partiendo de los siguientes criterios: de acuerdo a su vocación y de acuerdo a su composición. Dependiendo de la clase de suelo, así debe ser el tipo de vegetación o cultivo que se desarrolle en un área determinada. Dos formas de clasificar los suelos son, ya lo habíamos mencionado, número 1, de acuerdo a su vocación. Número 2, de acuerdo a su composición. Según su vocación, los suelos pueden clasificarse de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar los suelos para cultivos anuales. También tenemos los suelos para cultivos perennes.
Asimismo, podemos mencionar los suelos para vegetación silvestre y finalmente tenemos los suelos sin utilidad agrícola. Esta clasificación, insistimos, se hace de acuerdo a la vocación que los suelos puedan tener. Veamos el segundo criterio, el cual es la clasificación del suelo de acuerdo a su composición. Y tenemos que de acuerdo a su composición, los suelos se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos 4 tipos diferentes de suelo: los arcillosos, los arenosos, los aluviales y los denominados litosoles. Yendo por partes, diremos que los suelos arcillosos tienen las siguientes características. Son llamados también suelos barrialosos. En este tipo de suelo se puede cultivar maíz, maicillo y pasto. En menor escala puede cultivarse en ellos henequén, ajonjolí, algodón o árboles frutales. Pasemos a conocer las características de los suelos arenosos. Dichos suelos son pobres en vegetación y contienen demasiada arena. A ello deben pues básicamente su nombre como suelos arenosos. En tercer término vamos a mencionar lo que son los suelos aluviales. De ellos podemos decir que se forman con la tierra que arrastran los ríos. Se encuentran especialmente en las planicies costeras, en los valles y a la orilla de lagunas y lagos. Estos suelos también se llaman francos y son aptos para la mayoría de cultivos. Son los mejores suelos y con un buen manejo producen todo el año. A continuación, describimos las características de los suelos de tipo litosoles. Estos son suelos con afloramiento de rocas y no son aptos para la agricultura. Se recomiendan para la vegetación silvestre y así mejoran su contenido de materia orgánica. Este tipo de suelo generalmente ha sido expuesto a la erosión, por eso ha perdido su capa fértil y deben formarse de nuevo. Pasemos a continuación a ver qué factores son los que inciden en la afectación del recurso suelo. La sobreexplotación y descuido de un recurso natural pone en peligro el equilibrio de los demás recursos. Por ejemplo, la destrucción de los árboles afecta al ambiente en forma drástica. El suelo, que tanto cuesta su formación, se erosiona, se lava y va a parar a los ríos y al mar. Escasea el agua porque no penetra en el suelo para formar los mantos acuíferos y ríos. Se altera el clima y la calidad del aire. Los principales problemas que afectan al suelo son los siguientes. En primer lugar, vamos a mencionar la erosión, las quemas, la deforestación, también mencionar la falta de educación de la población, el aumento de la población que obliga a que en lugares que anteriormente eran zonas pobladas de árboles y de vegetación, se comiencen a talar estos árboles para construir urbanizaciones para darle vivienda a la población. También, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, la construcción de viviendas que son ideales para desarrollar cultivos en ellas. También tenemos el uso desmedido de maquinarias diversas. Y no podía faltar el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. La deforestación desencadena otros problemas, como la erosión de los suelos, ya lo habíamos mencionado con anterioridad.
daño a la biodiversidad, es decir, a las especies de flora y fauna, y amenaza directa al recurso agua. La deforestación muchas veces está unida a otras prácticas dañinas para el ambiente, como son las quemas y el uso de leña como fuente energética. En América Central es fácil encontrar en algunas capas del suelo depósitos de oro, plata, estaño, cobre, zinc, hierro y plomo. La explotación minera también afecta y modifica el paisaje, aunque hoy en día se hacen muchos estudios ambientales antes de proceder a tocar el suelo y sus metales. Podemos darnos cuenta que Centroamérica, aunque en poca medida, pero sí cuenta pues con ciertos recursos minerales. Y justamente vamos a observar en un mapa las zonas mineras que se encuentran localizadas en el territorio centroamericano. Y lo vamos a hacer pues auxiliándonos del mapa que les presento en estos momentos en el monitor. Ahí vemos cómo el territorio centroamericano está pues atravesado por placas volcánicas, por sierras del norte. Ahí encontramos también penínsulas del sur y la del Darién, y representado con cada punto con color diferente, vemos que los distintos minerales que pueden ser encontrados en el territorio centroamericano. Comentarles que la actividad de la minería es una actividad de las que más afectan al medio ambiente por el tipo de materiales utilizados y las cantidades de agua utilizadas para extraer los minerales. Entonces eso hace o causa un doble daño a la ecología y el medio ambiente. Pero se dice pues que ahora, antes de dar los permisos para la explotación minera, pues se hacen estudios de tipo ambiental a efecto de no producir o producir en menor cantidad daños al entorno ambiental, lo cual pues sabemos que a la larga trae consecuencias negativas para el grueso de la población. Dicho lo anterior, pues pasemos a conocer qué estrategias o qué medidas podemos tomar como individuos, como familia, como comunidad, como país, tendientes a proteger el suelo. Para proteger y conservar los suelos, se deben aplicar las siguientes medidas, las cuales buscan evitar la erosión y ayudar a mejorar la fertilidad del suelo. En primer lugar, nos dice que podemos construir barreras vivas de plantas como el izote, la piña, el bambú enano o zacate limón, siempre que existan terrenos donde hayan laderas o suelos inclinados a efecto de retener el suelo de las partes altas. Otra medida podría ser construir cercos de piedra en suelos con poca pendiente, siguiendo las curvas a nivel. Estas son las famosas barreras muertas, ¿verdad? Siguiente numeral, el número 3, practicar cultivos en contornos y en fajas. Esa sería otra medida tendiente a buscar la protección del recurso suelo. Como cuarto numeral, construir terrazas, que esta es una estrategia también pues que se fue puesta en práctica, no sé si por primera vez, ¿verdad?, por los incas. Ellos, debido a las condiciones de el terreno donde les tocó vivir, pues eran terrenos sumamente inclinados, cultivaban practicando pues lo que son las terrazas, que son unas especies de gradas que se efectúan en los terrenos inclinados para evitar que se erosionen. Y no podía faltar, como una medida de protección al suelo, pues evitar o, en la medida de lo posible, erradicar la práctica de las quemas de los suelos. Número 6. Evitar el uso excesivo de fertilizantes químicos. Esto los agricultores también pues practican mucho esta
esa actividad de la fumigación, con la que pues ya hemos comentado infinidad de veces que le causan mucho daño también al recurso suelo. Número 7. Elaborar abonos orgánicos con ceniza, basura orgánica, hojarasca, gallinaza y el estiércol de ganado. Todo eso revuelto con un poco de tierra. Cuando esté listo, incorporar esa mezcla al suelo. Ese es un buen abono orgánico para conservar el suelo en un buen estado y en un óptimo estado, pues para lograr luego explotarlo a través de la siembra de cultivos sin necesidad pues de cultivos inorgánicos. Y número 8, rotar los cultivos. Esto quiere decir que no hay que cultivar lo mismo cada año, ya que cada cultivo tiene sus propias demandas nutricionales. Número 9. Enterrar los rastrojos a los lados del surco o incorporarlos al suelo para que esto también pues sirva como una especie de abono orgánico. Y finalmente, no cultivar en las partes altas de los cerros y si se hace, construir barreras o terrazas para evitar la erosión. Ya explicamos qué son las terrazas. Como es sabido, Centroamérica es una unidad geográfica cuyo variado relieve configura 3 regiones naturales que se extienden longitudinalmente desde Guatemala hasta Panamá. Estas regiones naturales son las tierras bajas del Pacífico. Su época lluviosa va de los meses de mayo a noviembre. En el caso de El Salvador, estas tierras son de origen volcánico. Son suelos jóvenes en proceso de formación. Su altitud oscila desde el nivel del mar, el cual es 0, hasta los 800 metros y son utilizados básicamente para el cultivo de caña de azúcar, café, cereales y para la ganadería. También están las denominadas tierras altas. Son regiones montañosas con altitudes de 800 metros a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Las más elevadas se localizan en Guatemala y Costa Rica. El clima en este tipo de regiones va de templado a frío. Y finalmente tenemos las tierras bajas del Caribe. Son tierras donde llueve todo el año. Son selvas o regiones boscosas, donde además se cultiva mucho el banano. Su altitud oscila entre los 0 y los 800 metros sobre el nivel del mar. Y ahí hemos hecho una especie pues de radiografía de los suelos que conforman las regiones de las 3 regiones que se clasifican pues en el nivel pues de lo que es la región centroamericana. Y hemos hablado asimismo de qué medidas podemos hacer, ¿verdad? O efectuar, decía yo, como individuos, como familia, como comunidad, como región, como país, tendientes a buscar la conservación y protección del recurso suelo. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron en esta oportunidad con su atención a la emisión de este contenido educativo. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.